Bienvenidos a la sesión de Mantiene sistemas electrónicos de potencia. Vamos a continuar nuestro curso. En esta primera sesión estaremos iniciando el tema de convertidores de CD a CD, específicamente para los convertidores de tipo boost o elevadores. Las actividades que quedaron pendientes para la segunda unidad las estoy revisando. Ya la mayoría reportó el informe sobre la implementación de un dimer digital con Arduino y el ensayo sobre el dimer empleando un contexto analógico digital. Ambas actividades tienen una ponderación del 50% y para esta tercera unidad estaremos realizando dos ensayos. El primero corresponde a las actividades que vamos a estar viendo del 28 de abril al 13 de mayo. Ambos ensayos tienen una ponderación del 50%. La bibliografía será Electrónica de Potencia de Daniel Hart. Este libro lo pueden descargar de la web, capítulo 6, página 201, referente a los convertidores de DC a DC. También lo voy a subir. Ahora bien, cuando decimos convertidores, estamos hablando en términos generales de circuitos que van a transformar los parámetros de energía, parámetros eléctricos, de una fuente a una carga, la carga que estemos realizando o que sea de interés para nosotros en la transferencia de potencia. Un ejemplo muy sencillo es una fuente de alimentación, ya que regula los niveles de voltaje y corriente hacia la carga. Pero en el caso de los reguladores lineales, bueno, pueden existir otros reguladores, otras fuentes reguladas que lo hagan más eficiente, que hagan más eficiente ese manejo de potencia, como en el caso de las fuentes conmutadas. Entonces, todos saben que toda computadora, toda PC, todo equipo digital tiene en su núcleo de alimentación una fuente conmutada que se maneja a través de la filosofía de la modulación por ancho de pulso, PWM, para poder regular el paso de ese voltaje, de esa energía hacia la carga. Como recordarán, en el semestre pasado, la definición para el ciclo de trabajo fue la relación entre el tiempo de encendido, entre la suma del tiempo en encendido más el tiempo apagado. De hecho, es una relación bien importante. Se puede simplificar sobre el tiempo de encendido entre el periodo y ir todavía más como el tiempo de encendido por la frecuencia, que es el recíproco de el periodo. Ok, bien. Y en general, si estamos hablando de convertidores que van a manejar esa transferencia de potencia, cuando hablamos de la corriente alterna hacia la corriente directa, estaremos hablando de rectificadores. Si estamos pasando de directa a directa, se hablará de convertidores de CD a CD, de directa a alterna, de rectificadores de CD a CA o inversores, y de alterna a alterna, convertidores de C a CA o variadores de frecuencia. ¿De acuerdo? Bien. Como referente, bueno, estuvimos desarrollando por ahí un puente H funcional que lo estuvimos enlazando con los chicos de sexto para su programación en Arduino. El circuito funcionó como tal. Podríamos decir que es una especie de convertidor, pero solamente para el sentido en que circula la corriente a través del motor para cambiar el giro. Si quisiéramos manejar una transformación adicional, por ejemplo, en la velocidad de giro, pues tendría que anexarse una etapa. En este caso aquí se ve un ejemplo con una fuente de alterna y rectificadores de silicio que se manejan con un ángulo de disparo para variar el voltaje que va a estar operando en, en el bus para el motor, ¿no? Muy bien. Entonces, como habremos visto y como también muchos de ustedes subieron algunos videos
de evidencia con su dimer. El dimer, bueno, pues se encargó de la senoidal manejar el momento en que el triac, en el caso que manejaron ustedes, ahora aquí en el SCR, manejar el ángulo de conmutación para el dispositivo tiristor y manejar el nivel de voltaje efectivo o promedio hacia la carga en diferentes casos. Bien, el convertidor elevador boost básicamente es un circuito que eleva el voltaje de la fuente hacia la carga. Va a manejar esa cualidad. Estos dispositivos se utilizan mucho por ejemplo, en celulares, en tablets, para manejar una elevación de voltaje hacia las lámparas de iluminación en el respaldo, en el display, retroiluminación. Básicamente consiste de una fuente y un inductor, el cual está siendo switchado mediante un dispositivo, puede ser un BJT, un MOSFET, un IGBT, y una etapa rectificadora y capacitor que lleva ese voltaje también hacia la carga, un VO. Para comentarles más o menos cómo funciona en esta primera sesión, investiguen también, complementen esto con el concepto de autoinductancia y ley de Lenz. Bueno, cuando el circuito opera con la filosofía de operación PWM, cuando está encendido, observemos que en este caso se va a realizar una corriente, se va a establecer una corriente a través del inductor, la cual generará un campo magnético a través del cuerpo de la bobina. Ahora bien, cuando ese interruptor se abre, el campo colapsará y recuerden que por la ley de Lenz, esa polaridad que aparecerá en terminales va a ser de naturaleza inversa, por lo tanto se opondrá al voltaje que inicialmente lo generó. Pero en este caso, al momento que se abre, observen, si tenía una polaridad positivo o negativo como la fuente, ahora tendrá una polaridad negativo positivo y por lo tanto será como si tuviéramos dos fuentes en serie y el voltaje hacia la carga será mayor. Bien, considerando que esa corriente en la bobina no puede incrementarse de manera infinita, se incrementa con un límite, observamos que el comportamiento de esa bobina se incrementará de manera lineal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa conmutación, la corriente por la bobina, observen que parte de un punto, en este caso, aquí tenemos la gráfica, parte de una corriente mínima hacia una corriente máxima cuando el switch o el dispositivo interruptor está encendido, pero cuando está apagado, esa corriente que alcanza un punto máximo ahora decrementará. La bobina está descargándose y esa corriente irá hacia un punto menor, de magnitud menor. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos un incremento delta y L. Ahora bien, en un periodo completo de tiempo en apagado, observen que este incremento neto será cero, ¿sí? Vamos a partir de esa consideración con la señal PWM. El efecto neto en ese incremento para la corriente en la bobina va a ser cero. En este caso, cuando se encuentra cerrado, la relación entre ese incremento de corriente en la bobina nos dice que va a ser el voltaje de la fuente por el ciclo de trabajo, por el periodo, entre la inductancia, ¿sí? Cuando se encuentra en encendido. Cuando se encuentra en apagado, ocurre el colapso, ¿sí? En este caso, el voltaje que vamos a tener en la bobina, si tenía una polaridad más o menos, ¿sí? Se va a intercambiar, ¿sí? Va a presentar una polaridad inversa, se va a sumar de hecho, y ese incremento delta y L, ¿sí? Será Bs menos Bo por 1 menos el ciclo de trabajo por el periodo entre la inductancia.
Si consideramos que ese incremento neto en el tiempo de cerrado abierto, o sea, en todo el periodo, en todo el ciclo, es cero, sustituimos directamente las dos expresiones. Aquí observamos que, bueno, el factor inductancia puede ser despreciado al momento de que se multiplica, y haciendo una simplificación, pasamos BO de este lado, del lado derecho de la ecuación. Podemos despejar BO para observar que BO será igual al voltaje de la fuente entre 1 menos el ciclo de trabajo. Obviamente estamos considerando un caso ideal, consideraciones ideales, y nos dice que efectivamente, supongamos que si tengo un voltaje de fuente de 5 y un ciclo de trabajo de 0.5, 1 menos 0.5 será 0.5 y 5 entre 0.5 será 10. Esto quiere decir que efectivamente se está comportando como un convertidor elevador o convertidor boost. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta primera sesión, como les comento, fue básicamente introductoria. Vamos a tener dudas, pero ustedes traten de introducirse en ese capítulo. Van a observar algunas cosas importantes que, eh, que son necesarias para entrar en el contexto de los convertidores tipo boost o elevadores. Bien. Bueno, entonces será todo por el momento en esta sesión, que fue básicamente para entrar en contexto, y nos estaremos viendo en otras sesiones. Estén al tanto de estos videos. Saludos, y ya las de vaqueros las retomaremos al regreso. Buen día.